Su nombre proviene del diputado francés Joseph Ignace Guillotin, quien adaptó un sistema previo y defendió su uso en la Revolución Francesa, pues consideraba que era un método más justo e igualitario para todos, desde el simple campesino al monarca. Se trataba de una estructura de madera con un cepo en la parte inferior que permitía mantener al reo en la posición perfecta para que se cortase su cuello a la altura de la cuarta vértebra, gracias a una cuchilla triangular con un peso. El proceso de ejecución duraba menos de un minuto y llegó a sesgar la vida de más de 16.500 personas durante la Revolución Francesa. Se mantuvo vigente en Francia hasta el año 1977. El origen de uno de los instrumentos de tortura más cruentos se remonta al siglo VI a.C. en la antigua ciudad-estado griega de Acragante, en Sicilia. La leyenda atribuye su creación al interés de Falaris, un tirano que gobernaba la zona. Este encargaría al escultor Perilo de Atenas que crease un sistema que infundiese miedo y terror a sus ciudadanos y enemigos. Así pues, creó un toro de bronce con una abertura en el lateral a través de la cual se introducía el acusado. Tras cerrar la puerta se encendía una hoguera en la parte inferior, calentando el metal y cociendo vivo poco a poco al torturado. Los espectadores no podían ver nada más que un toro que emitía vapores y olores a través de una abertura que tenía en la boca, así como ensordecedores gritos del ejecutado, haciendo parecer que el toro estaba bramando. La tradición dice que tanto el diseñador como el tirano acabarían también consumidos por su propia obra. El emparedamiento de religiosas y laicas fue famoso entre los siglos XI y XVII, bien como un método de castigo o penitencia por algún pecado como podía ser el adulterio, o bien por voluntad propia buscando huir de un matrimonio no deseado, o como respuesta al libertinaje que consideraban que había en el exterior. Consistía en encerrar a la mujer en un espacio de entre 2 y 4 metros cuadrados con 2 ventanas, una al exterior con rejas y otra al interior, orientada al altar mayor de la iglesia. El habitáculo era tapiado y quedaba emparedada de por vida. En ocasiones se ha encontrado que ellas mismas excavaron su propia tumba en el suelo. Estas muradas no solo estaban por Europa, destacamos importantes casos en Valencia o Granada, donde encontramos a Sor Beatriz, quien estuvo 32 años encerrada en una celda de Bodix. Se trata de un método de ejecución que se utilizó desde el siglo XVIII a.C. según recoge el Código de Hammurabi. Sin embargo, se popularizó en la Rumanía del siglo XV con Vlad III de Valaquia, conocido como Vlad el Empalador, quien empaló a más de 20.000 personas en lo que pasó a llamarse como el Bosque de los Empalados. Este sería el príncipe que inspiró a Bram Stoker para crear al famoso Drácula. Se podía empalar de diversas formas, longitudinalmente a través de una estaca afilada por el ano, la vagina o la parte inferior del abdomen, tal vez la más dolorosa, pues se conocen casos de empalados que vivieron hasta 3 días, transversalmente por el torso o la espalda, o con un gancho atravesando alguna parte del cuerpo. Los animales han sido utilizados con fines militares desde los primeros conflictos bélicos, y debemos destacar uno en especial, el elefante. Los ejércitos que debieron hacer frente a este temido paquidermo tuvieron que buscar una solución, y la encontraron en los cerdos. Según las fuentes, los chillidos de estos espantaban a los elefantes. Así pues, para que chillasen era cubierta de aceite, brea o resina la parte de atrás de sus cuerpos, y se les prendía fuego dirigiéndolos contra las líneas enemigas. Esto provocaba el terror de los elefantes y su huida, llevándose por delante a los soldados de su propio ejército. Serían usados en batallas como la de Malaventum o en el sitio de Cremona. El harakiri o seppuku, su nombre formal, es un ritual que formaba parte del código ético de los samuráis, el bushido. Se trata de una acción voluntaria cuyo fin era el de morir con honor, bien fuese para superar una deshonra o como salida antes de ser capturado por el enemigo. Era un ritual muy organizado, con varios pasos claramente establecidos, una indumentaria concreta, se despedían con un poema y buscaban suicidarse con testigos que fuesen partícipes de ese honor preestablecido. Se trataba de clavar un tanto en el abdomen, realizando un corte de izquierda a derecha. Si quedaban fuerzas, solía hacerse otro corte vertical. Finalmente, solía haber un asistente que le daba un golpe de gracia para acabar con su sufrimiento. Si no era así, él mismo podía cortarse el cuello. Se trata de un método de ejecución narrado en las sagas nórdicas. El preso era atado de pies y manos, dejando libre la parte posterior. Se rajaba la espalda desde la columna, se abrían las costillas y se extraían los pulmones, aplicando sal.
El cuerpo inerte quedaba abierto simulando la forma de un águila. El reo moría durante el propio proceso debido a las heridas. Los historiadores no se ponen de acuerdo en si se trató de un método real o de una invención literaria, pero se cuenta que algunos de los personajes relevantes que fueron ejecutados con este método fueron Aela de Northumbria o Halfdan Alec. Se trató de uno de los castigos más duros empleados en el ejército romano. Se llevaba a cabo ante actos de rebelión o cobardía extrema al huir del combate. Se aislaba a la cohorte amotinada y se dividían los soldados de la misma en grupos de 10. Sin importar el rango, uno de los soldados era elegido. Los 9 restantes debían ejecutar a su compañero, bien a través de la lapidación o con golpes de vara. Este cruel castigo haría escarmentar al resto de los soldados, pues veían cómo ante sus actos cometidos, cualquiera del grupo podía ser ejecutado. Se trataba de un método de ejecución persa que consistía en inmovilizar al reo e introducirlo en una caja de madera, provocarle diarreas y vómitos a través de la ingesta de productos en mal estado y cubrir todo su cuerpo o partes de él de miel y leche. Esta mezcla de elementos y sus heces y vómitos provocaba que se acercasen los insectos y picasen a la víctima, provocando con el tiempo un shock séptico. El proceso podía llegar a durar semanas, llevando a la víctima a morir finalmente deshidratada y ser comida por esos insectos. Otras versiones de la ejecución llevaban al reo a ser introducido dentro del vientre de un caballo muerto, buscando así acelerar la llegada de insectos. Imagina tener que saludar a cientos de personas y querer decir su nombre para quedar bien con ellos, pues en la antigua Roma tenían un método para no tener que sentarte a estudiar. El nomenclator era un esclavo o liberto que hacía el trabajo por ti, y cuando te acercabas a alguien a saludarlo, este te susurraba al oído su nombre. Esto fue de gran utilidad para personajes importantes, como políticos, que querían quedar bien con todos sus conciudadanos cuando iban a pasear por el foro o cuando asistían a una fiesta. Por lo tanto, ser nomenclator no era un trabajo sencillo, requería formación y una gran memoria,